El Centro de Investigación de la Neurobiología de la Cognición, el Grupo 5, desarrolla trabajos en investigación básica y aplicada sobre memoria y aprendizaje y sobre diferentes aspectos relacionados con envejecimiento, demencias y enfermedad de Alzheimer. Dirige este centro Herminia Peraita, catedrática de Psicología Básica de la UNED, y lo forman diferentes investigadores y especialistas de la Facultad de Psicología y de otros centros e instituciones. En Sin Distancias nos acompaña uno de los investigadores principales de este centro, o el investigador principal de este centro, César Venero Núñez, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED y especialista en psicobiología del estrés y de la memoria. Gracias, César, por tu colaboración en Sin Distancias. Gracias a vosotros. Me gustaría que nos dieras una visión global, general, de la situación actual de la investigación en Alzheimer, a nivel internacional. ¿Por dónde estamos? ¿Cómo calificarías tú el momento que estamos viviendo ahora? La investigación en Alzheimer lleva ya muchos años siendo un tema prioritario en muchos centros de investigación, dada la importancia y el peso que tiene esta enfermedad en nuestra población, tanto en investigación básica como en investigación clínica. En investigación básica, con animales de laboratorio, hay multitud de laboratorios en muchos centros, no solo en España, sino en toda Europa, Asia, China y Estados Unidos, que están realmente interesados en tratar de descubrir qué alteraciones se producen en el cerebro, en modelos de animales que tratan de replicar las condiciones alteradas del cerebro en las personas que tienen Alzheimer. Existen modelos transgénicos que tienen mutaciones en su cerebro, en sus genes, que hacen que su cerebro tenga alteraciones histopatológicas, es decir, alteraciones morfológicas y bioquímicas similares a las personas que desarrollan Alzheimer. Entonces, estos modelos ayudan a investigar cómo se puede tratar de remediar con fármacos las alteraciones que se producen en las neuronas, que hacen que entre ellas no se comuniquen bien y no haya una correcta función cognitiva. Eso por parte en modelos animales. Por supuesto, gracias a estos estudios se han podido desarrollar muchas posibles terapias farmacológicas para tratar de prevenir o frenar o ralentizar la enfermedad de Alzheimer. Son múltiples estas terapias, pero una de las que parece ser más prometedora es el desarrollo de una vacuna para tratar de frenar la alteración, la muerte neuronal que produce la acumulación del beta-amiloide, que es una de las sustancias que se produce en el cerebro en las personas con Alzheimer, y que hace que las neuronas se mueran, funcionen mal y se mueran. Y al final, claro, un gran número de neuronas que se mueren lo que hacen es impedir que la función cognitiva sea adecuada y que la persona tenga esos problemas de memoria que todos conocemos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. O sea que se está ensayando con esta vacuna, pero todavía estamos en una fase muy experimental. Bien, en animales de laboratorio ya se ha ensayado y ahora mismo sí se está empezando a hacer un estudio en humanos, pero no se está haciendo en cualquier tipo de humanos. Dentro de la enfermedad de Alzheimer hay personas que por desgracia tienen mutaciones en sus genes que hacen que desarrollen la enfermedad de Alzheimer muy tempranamente. Alrededor de los 35, 36, 37 años, estas personas que tienen esas mutaciones desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Es un Alzheimer genéticamente determinado, es un Alzheimer familiar, porque cuando está en una familia y los miembros de la familia que tienen estas mutaciones, todos ellos lo desarrollan. César, ¿es hereditario entonces? Este tipo de Alzheimer, afortunadamente, solo es el 1% del Alzheimer que conocemos, pero este tipo de Alzheimer al que me estoy refiriendo ahora mismo es hereditario. El Alzheimer que normalmente hablamos todos en la calle, que ocurre a las personas ya de una edad avanzada, ese Alzheimer esporádico, ese ya no está genéticamente determinado como este. Por supuesto que hay genes que favorecen o dificultan la aparición del Alzheimer, en este otro tipo de Alzheimer, pero no está genéticamente determinado como este Alzheimer familiar al cual me refiero. Este Alzheimer familiar es en el que se están empezando a probar vacunas, dado que se sabe que estas personas, si tienen esas mutaciones, inevitablemente van a desarrollar Alzheimer con menos de 40 años y van a morir con menos de 45 años. Claro, su esperanza de vida es mínima y su calidad de vida se sabe que es mínima. Entonces, está éticamente ya aprobado, por supuesto tiene que dar consentimiento a la persona, pero está éticamente aprobado para hacer un ensayo en ellos a ver si una vacuna puede frenar
la progresión del Alzheimer y por lo menos pues permitirles que estas personas tengan una cierta calidad de vida durante más años. Y en el caso de obtener éxito con esta vacuna, también serviría para aplicarla al otro tipo de Alzheimer, al que es más frecuente, mucho más frecuente y del que todos hablamos y conocemos. Claro, si todos los ensayos clínicos, que todavía van a tardar unos años en terminarse, si todos los ensayos clínicos son positivos y demuestran que realmente es efectiva la vacuna y que no tiene ningún efecto secundario negativo, seguramente va a ser una manera eficaz de tratar a las personas mayores que tienen riesgo de desarrollar Alzheimer. El problema es que es un tipo distinto, entonces hay que llegar a detectar precozmente este Alzheimer. Bueno, esto sería un camino esperanzador dentro de la investigación y el momento que estamos viviendo. Sin duda. La investigación actual, de todas formas, está muy centrada en la detección precoz del Alzheimer, de las demencias y del deterioro cognitivo, que sería el precursor, deterioro cognitivo leve, que llamáis los especialistas, que sería el precursor de una posible enfermedad de Alzheimer. Efectivamente. Y es en esta línea donde estáis desarrollando importantes trabajos en vuestro centro, en el Centro de Investigación de la Neurobiología de la Cognición de la Facultad de Psicología de la UNED. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla esta vertiente de la investigación sobre la detección precoz del Alzheimer. Bien, pues en nuestro centro de investigación lo que estamos haciendo, un conjunto de profesores e investigadores de la UNED, es hacer un seguimiento longitudinal a una cohorte de sujetos para evaluar su estado cognitivo, sujetos de una edad avanzada. Estamos hablando ya de personas que tengan más o menos 65 años o a partir de 65 años, ¿no? En donde ya el riesgo de llegar a desarrollar un deterioro cognitivo ligero o leve ya es más alto, pero por supuesto existen personas que tienen 80 años y están cognitivamente sanas sin ningún problema. César, ¿se sabe por qué hay personas que se preservan cognitivamente muy bien, se conservan muy bien? Independientemente de los buenos genes que cada cual podemos tener por nuestra familia, existen claramente factores que ayudan a envejecer bien, cognitivamente bien, ¿no? Se sabe perfectamente que uno de los factores clave es mantener una actividad cerebral durante toda la vida. Existen multitud de estudios que demuestran que cuantos más años de estudio tiene una persona, cuanto más actividad intelectual desarrolla una persona, menor es la probabilidad de desarrollar Alzheimer o se retrasa por lo menos la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de demencia. Es decir, que podríamos decir que el cerebro es como un músculo que se ejercita. Si uno utiliza el cerebro puede llegar a funcionar bien durante más tiempo. La gimnasia mental para ese músculo. Exacto, esa gimnasia mental es el factor más importante, no farmacológico y no genético, sino el factor ambiental más importante para prevenir una demencia es utilizar y ejercitar nuestro cerebro. Además de eso, por supuesto, la dieta, el ejercicio aeróbico moderado pero constante también son factores importantes. Y poco a poco se está llegando a descubrir pues qué vitaminas, qué aporte de nutrientes son básicos para envejecer bien, que tienen capacidades antioxidantes y que permiten que nuestras neuronas se encuentren saludables, ¿no? Hablábamos del deterioro cognitivo ligero, que es el síndrome en el que estáis trabajando. ¿Nos puedes describir cuáles son sus características, a qué edad puede empezar a manifestarse y hasta qué punto puede ser la indicación o la señal de alarma ante una posible enfermedad de Alzheimer? Bien, esto es algo todavía en bastante discusión, porque los datos demuestran que cada persona, vamos a decirlo así, es un mundo, ¿no? Pero, por supuesto, el hecho de que una persona empiece a manifestar deterioro cognitivo ligero implica que ya hay un mayor riesgo de, al cabo de unos años, poder llegar a desarrollar algún tipo de demencia o incluso la enfermedad de Alzheimer, no necesariamente esta. El deterioro cognitivo ligero o leve es algo que asignamos a partir de la capacidad cognitiva que tiene una persona en función de su edad y sus años de estudio.
Entonces, en función de unos baremos que existen, podemos determinar, y unas pruebas muy complicadas, una batería de test, podemos determinar lo bien o mal que está la función cognitiva de esa persona, y no necesariamente solo en la memoria, ¿eh? Existen otro tipo de aspectos que se pueden evaluar. Se puede evaluar la atención o la función ejecutiva. Entonces, en función de cómo hace distintos test, distintas pruebas una persona, con unos baremos científicos podemos llegar a decir, esta persona que tiene, por ejemplo, 70 años de edad y que tiene 10 años de estudio o que está escolarizado, pues en función de los resultados que nos ha dado, tiene un pequeño deterioro cognitivo leve, porque está un poco por debajo de lo que sería esperable que nos hubiera demostrado para la edad de los años de estudios que tiene. Este deterioro cognitivo puede evolucionar de manera muy distinta en cada persona a lo largo del tiempo. Es decir, una persona con 70 años que evaluemos hoy podría tener deterioro cognitivo de tipo amnésico, pequeños errores o pequeños fallos de memoria, pero pequeños. Es decir, la persona que tiene deterioro cognitivo leve es una persona que hace una vida diaria normal, que puede hacer todas las actividades normales, ir a la compra, ir al cine, manejar el dinero en el banco. No tiene por qué tener ningún tipo de problema, porque eso es parte de la definición. Solo que nosotros, desde un punto de vista científico y estricto, podemos llegar a determinar si su memoria es suficientemente buena o no para esa edad y esos años de estudio. Si esa persona la evaluamos al cabo de un año o 2 o 3, podemos ir viendo cómo es la progresión de su función cognitiva. Y haciendo esto en nuestro estudio, hemos encontrado que hay personas que se pueden mantener estables con un pequeño deterioro cognitivo a lo largo de 5, 6, 7 años y no evolucionan a peor, no pasa nada. Quizá porque ponen en marcha esas medidas que decías tú del ejercicio físico, el psicológico, la interacción social. Exactamente. Seguramente esas personas mantienen un estilo de vida saludable y han conseguido mantener su función cognitiva más o menos estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, también hemos visto que otras personas pueden haber tenido pues un pequeño deterioro cognitivo un año y al año siguiente y el resto están cognitivamente bien. Es decir, esas incluso pueden haber mejorado sus estilos de vida y haber llegado a recuperar esa función cognitiva que a lo mejor pues, puede haberse visto afectada por múltiples factores. Una situación de estrés o una situación emocional negativa puede haber afectado también al rendimiento cognitivo. Y el grupo que ya más nos interesa, que es el que tiene mayor riesgo, es aquellas personas que, habiendo sido evaluadas longitudinalmente, es decir, año tras año, vamos viendo que progresivamente su capacidad cognitiva va empeorando año a año. Esas son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, porque estamos viendo que, aunque pueden estar intentando hacer actividades que ejerciten el cerebro, a lo mejor por alguna otra razón, tal vez una causa médica o tal vez porque sus genes no le están ayudando en el envejecimiento, esas personas que poquito a poco se van deteriorando son las que tienen mayor riesgo de llegar a desarrollar una enfermedad. Y en los que habría que hacer una intervención más específica. Que son precisamente los que tenemos que tratar de intervenir rápidamente para frenar esa caída de ese deterioro cognitivo y tratar de evitar o retrasar lo máximo posible que esa persona llegue a no tener una independencia funcional, ¿no? Bueno, hay otras variables que manejáis para detectar el deterioro cognitivo ligero precozmente, como son la utilización de biomarcadores en esta línea, es donde tú estás trabajando y donde tú eres especialista. Cuéntanos, César, qué son los biomarcadores y en qué consisten tus trabajos. Bien, pues junto a la evaluación del deterioro cognitivo y las pruebas cognitivas que nosotros pasamos, estamos tratando de buscar sustancias que están en nuestro cuerpo que puedan estar indicándonos si algo está empezando a fallar y que puedan estar incluso afectando a la función cognitiva. Una de estas sustancias que estamos estudiando es el cortisol. El cortisol es una hormona que todos secretamos en situaciones de estrés y que diariamente también secretamos en un patrón circadiano, más elevada por la mañana y más baja por la noche, porque tiene un montón de acciones fisiológicas. Pero además el cortisol es capaz de llegar a nuestro cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a nuestro cerebro. Cuando
llega en cantidades demasiado altas, es perjudicial para la función cognitiva. Y hemos visto que las personas que tienen un deterioro cognitivo ligero de tipo no amnésico o multidominio, es decir, que tiene tanto la memoria como funciones ejecutivas alteradas, tienen los niveles de cortisol en la mañana más elevados en la saliva. Estamos midiéndolo en la saliva porque es una manera no invasiva de medir esta hormona sin tener que molestar en absoluto al paciente. No tenemos que sacar sangre, solo recoger un poquito de saliva y ponerlo en un tubito y luego en el laboratorio nosotros lo medimos. Ya hemos publicado esto en una revista científica y queremos seguir investigando otros biomarcadores que puedan ser interesantes para, en conjunto, poder llegar a determinar con mayor fiabilidad cuándo empiezan a ocurrir alteraciones en el cuerpo de una persona que puedan estar interfiriendo en su función cognitiva. Y tal vez más adelante, cuando sepamos mejor cuáles son estos biomarcadores, podamos llegar a detectar más precozmente qué personas tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y todos estos trabajos también pueden tener una consecución en el sentido de obtener algún fármaco para bajar esos niveles de cortisol, por ejemplo, que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Claro, si finalmente podemos demostrar que es un buen predictor y que estos son los causantes, porque en humanos, aunque sabemos que estas hormonas pueden tener estos efectos negativos, tenemos que tener claro que también es necesario una cierta cantidad de estas hormonas para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿no? Entonces, debemos saber si esos niveles que tienen un poco más elevados pueden ser los causantes de este efecto negativo o no. Y eso podría en el futuro permitirnos llegar a desarrollar fármacos que puedan frenar y amortiguar esa subida de cortisol para mejorar la función cognitiva de estas personas. ¿Y dónde introducimos el estrés en todas estas influencias? ¿Qué relación tiene el estrés con la memoria y con la demencia? Bien, existen estudios al respecto en donde se ha demostrado, bueno, con animales de laboratorio está absolutamente demostrado que situaciones de estrés crónico, estrés mantenido durante un tiempo, son absolutamente nefastas para la capacidad cognitiva. Los animales muestran alteraciones claras en el hipocampo, que es una parte del cerebro que utilizamos para aprender y memorizar. Entonces, a partir de esos estudios se han realizado también estudios en humanos y se ha visto que personas que han sido sometidas a niveles muy elevados de estrés o incluso han tenido que recibir tratamientos con niveles elevados de hormonas corticoides, tienen también alteraciones en el cerebro, en el hipocampo que hablábamos. Y estas personas también suelen mostrar alteraciones en sus capacidades de memoria. Sabemos entonces que no solo lo que hemos visto en animales de laboratorio, sino lo que ocurre en las personas es que hay un efecto negativo del estrés crónico, el estrés mantenido, y de las hormonas que se liberan en situaciones de estrés. Claro, esto implica que deberíamos tener muy en cuenta que las situaciones estresantes son negativas para nuestro cerebro. Y además, habría que hacer énfasis en que las situaciones estresantes son todavía más negativas cuanto más mayores somos. Porque la manera que tiene nuestro cuerpo de regular los niveles de hormonas, como el cortisol, son peores cuanto más mayores somos. Es decir, nuestro cuerpo no es capaz de frenar esa respuesta exagerada de hormonas y en nuestro cerebro se encuentra, por así decirlo, más desprotegido porque le llega mayor cantidad todavía de hormona en situaciones de estrés y por lo tanto les afecta todavía más. En definitiva, el envejecimiento también tiene relación con el estrés, con las formas diferentes, ¿no?, de hacer frente a la vida y negativas, ¿no?, de alguna forma. Efectivamente, eso es otra La experiencia no nos da unos mejores recursos para afrontar las contingencias de la vida. Bueno, la experiencia puede darnos recursos, podemos aprender también y de hecho aprendemos también de lo malo. Lo que pasa es que no todo el mundo puede desarrollar esos recursos igual de bien y no todas las situaciones de estrés son igualmente fáciles de manejar. Y para terminar, una cuestión muy práctica. Si, por ejemplo, una persona empieza a notar fallos en la memoria, esos pequeños fallos de memoria, de atención, empieza a notarse más lento en sus reflejos, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería ir inmediatamente al médico? ¿A qué médico? ¿Al neurólogo? Bueno,
Todos podemos en algún momento pensar que tenemos fallos de memoria y que esto ya puede estar significando que tenemos algún problema más serio. No hay que tampoco alarmarse. Antes de decidir nosotros si tenemos algo, debe ser un profesional el que lo evalúe, por supuesto. Entonces sí, lo lógico a priori sería ir a un médico de cabecera y que haga un primer examen preliminar. El médico de cabecera tiene también ya ciertas capacidades para sospechar si la persona que tiene quejas de memoria realmente es algo serio o es algo normal para la edad que esa persona tiene. Si el médico considera que esa persona puede estar teniendo esas quejas, seguramente ya le va a derivar a un neurólogo que va a hacer ya unas pruebas más específicas para realmente constatar si eso es de verdad algo serio o es algo normal que está asociado a la edad. Todos con la edad tenemos menor capacidad cognitiva, pero hay un proceso dentro de lo normal. Es el especialista el que debe determinar si eso es algo normal o es fuera de lo normal y hay que tener algún tipo de tratamiento. César Venero, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, investigador principal del Centro de Investigación de la Neurobiología de la Cognición de esta universidad. Muchísimas gracias por habernos acercado hoy a una parte del trabajo que realizáis en torno a la enfermedad de Alzheimer desde este Centro de Investigación de la UNED. La página web para todos los interesados por conocerlo más a fondo es grupo5/UNED. Gracias, César. Muchas gracias a vosotros por invitarme.